Hola a todos y bienvenidos al día 5 de mi curso gratuito de alemán basado en mi innovador método bilingüe de aprendizaje de idiomas, Translation Cubed. Me llamo David Martín y vamos al grano con el contenido de la lección de hoy. Como siempre, si todavía no han completado mis 6 pasos fundamentales, por favor, que los hagan, que los completen ahora antes de continuar con este vídeo. Los pasos están aquí en la sección Lea esto primero al principio del curso, como siempre, y deberían poder escuchar y comprender el contenido en alemán sin la necesidad del texto ni de las instrucciones antes de ver este vídeo, ¿vale? Entonces, si no los han completado todavía, por favor, que los completen ahora. El contenido Translation Cubed está aquí y ya saben dónde están los pasos, ¿vale? Ok, muy bien. Entonces, vamos a mirar el texto detalladamente ahora. Ok, al principio, Lisa, bueno, como ven aquí, están en un embotellamiento. Están los tres en el coche y Lisa dice a Nico, porque está intentando enseñarle cómo se dice me llamo o mi nombre es, dice ich heiße Nico, ich heiße Nico. Ya vimos la última vez que la combinación CH después de una I se pronuncia muy suave, es ich, ich. Entonces, ich heiße Nico, ich heiße Nico. El verbo heißen en alemán significa llamarse, llamarse. Pero en español es reflexivo. Yo me llamo, en alemán no. Entonces, ich heiße, heiße significa me llamo, ¿vale? Pero la palabra me no existe. No es que no existe, sino no se dice en alemán. Es ich heiße Nico, ¿vale? Mi nombre es Nico, me llamo Nico. Ok. Hallo, Nico, dice Emma. Ya dijimos la última vez en la lección 4 que hallo significa hola, pero también significa encantado o mucho gusto, ¿vale? Que los jóvenes alemanes entre sí no dicen mucho gusto, algo como mucho gusto, encantado, dicen hallo y eso es el equivalente, ¿vale? Y Lisa dice hallo. Also, ¿no? Se ve como una palabra inglesa, pero no significa también, como also en inglés. Also significa entonces, entonces, also. Y se pronuncia con la z, con una z, also, also. Hallo, wie heißt du? Wie heißt du? Ya vimos la última vez que una W se pronuncia como una B, como una V en inglés. Vi es labio dental. Wie heißt du? Wie heißt du? ¿Vale? Los hispanoparlantes tienden a decir vi, ¿vale? Pero no es bi, es wie heißt du? Nico dice, hallo, ich heiße Nico. Otra vez, hallo, ich heiße Nico. Mucho gusto, encantado, ich heiße Nico. Und, wie heißt du? Esto lo vamos a ver muchas veces, pero una D al final de una palabra o de una sílaba en alemán se pronuncia como una T, ¿vale? Entonces no es und, es und. Und, wie heißt du? Und wie heißt du? Lisa, ich heiße Lisa. Ich heiße Lisa. Lisa.
Nein, du heißt Nico, ¿no? Emma dice como broma, du heißt Nico porque Lisa estaba diciendo, ich heiße Nico para enseñarle a Nico cómo decirlo, ¿no? Y Lisa dice, das ist Emma, esta es Emma, ella está un poco loca ahora mismo, ¿vale? Emma spinnt gerade, Emma spinnt gerade. Y se ve que SP en alemán se pronuncia como sp, sp, spinnt. Emma spinnt gerade. ¿Cómo se dice jugar? Spielen, también con SP. Juego, Spiel, también con SP. Spinnt gerade. Spinnt gerade. Y muchas veces no se pronuncia la E en esta palabra. Ninguna de las dos E se dice grad, grad, spinnt grad o gerade, ¿vale? Spinnt grad, ¿ok? Ich heiße, Nico quita una de las, o come, quita y come una de las galletas. Ich heiße, Y Emma dice, aber jetzt ist das N weg, ¿vale? En español las letras son femeninas, la E, la N, pero en alemán son neutras, ¿vale? Das N, weg. Ya vimos esta palabra la última vez que cuando se escribe con minúscula, con letra, con W minúscula, significa ausente, ¿vale? Weg, weg. Y se pronuncia muy corta, weg. No como Weg de Nicos Weg, el camino de Nico, el nombre de la serie, ¿vale? Das war Nico, das war Nico. Eso era Nico, eso fue Nico. Y Nico dice, ¿yo? ¿Ich? Moment bitte. Moment bitte, bitte, dice Lisa. Ich muss noch kurz tanken. Ich muss noch kurz tanken. Kurz significa corto, pero también significa rápidamente, brevemente, ¿vale? Tanken, echar gasolina, repostar, tanquear, tanken. Ich muss doch kurz tanken. Ich muss noch kurz tanken, ¿vale? Ok, y Nice ve de repente el taxi que se había ido con su bolsa, ¿no? Y dice, stop, stop, alto, deténgase, stop. Ok, muy bien. Entonces, ahora os recomiendo que hagan los ejercicios, como siempre, que vean la sección de cultura y sociedad y también que vean la sección de gramática, ¿vale? Y bueno, después de hacer todo eso, también pueden o deberían bajar los mazos de Anki, ¿vale? Y practicar como todos los días, memorización también, pero el repaso de las frases y palabras que hemos aprendido, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias. No olviden, por favor, que también hay estos contenidos de aquí, los de nivel intermedio o avanzado, pero los principiantes, afortunadamente, gracias a mi método, mi sistema bilingüe, pueden también utilizar estos contenidos, ¿vale? Entonces, si quieren hacer otra cosa, y tener un poco de variedad, ¿vale? Pueden ver este vídeo de aquí, que está aquí. Es esto y corresponde a esta lección que es del Deutschland Labor, laboratorio de Alemania o sobre Alemania, y es sobre la cerveza. Esta lección es sobre la cerveza, ¿vale? Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber visto el vídeo. Que les vaya bien y no olviden de hacerme preguntas si las tienen o si tienen dudas o aquí en los comentarios o en Facebook o en Instagram. Que les vaya bien. Hasta mañana. Chao, chao. Hello, everyone, and welcome to day 5 of my free German course based on my innovative bilingual language learning method called Translation Cubed.
My name is David Allen Martin II, and let's get into it. In today's lesson, we're going to talk about different ways to introduce oneself. And before you get into the nitty-gritty with me, as always, I would like you to have completed my 6 fundamental steps. You know the drill. We've looked at this many, many times. The fundamental steps are here underneath this section. Read this first in the Translation Cubed lesson bracket here on the side. And if you haven't done it yet, please download the PDF. It'll make it easier, and complete the 6 steps until you can listen to and understand the content without needing the text or translations for day 5 of the course, for today's lesson. Okay, so we're here and the content that we're looking at is here. Okay, if you haven't done that yet, please go ahead and do that now. Okay, great. So I'm going to assume that you've already completed my 6 fundamental steps for this content, and we can get into the details of this lesson. So at the beginning, we hear Lisa, they're stuck in traffic, and we hear Lisa saying, Ich heiße Nico. So she's trying to teach Nico how to say what his name is. The verb heißen means to be called. There is no single word for this in English, which is why I have translated this heiße as simply am called. So ich heiße means I am called. Ich heiße Nico, Lisa says to Nico. And Emma says to Lisa, Hallo, Nico. Yeah, hallo. At the end of lesson 4, we talked about the fact that hallo means hello, but it's also equivalent to nice to meet you. Yeah, so hallo, Nico. Nice to meet you, Nico. And Lisa says, hallo. So, also. This looks like an English word, but it does not mean also. It means so or therefore, and it's pronounced also. An S before a vowel at the beginning of a syllable is almost always pronounced as a Z in German. Also. Hallo, wie heißt du? Wie heißt du? Hallo, wie heißt du? How are called you? What's your name? Nico says, Hallo, ich heiße Nico. Und wie heißt du? Und wie heißt du? I'm going to mention this many times, but a D at the end of a word in German is pronounced like a T. So this word is not pronounced und. In English we say and, but in German, when a voiced consonant is at the end of a word, it becomes voiceless. So this word is pronounced und, as if it were written with a T. Und wie heißt du? Und wie heißt du? Wie heißt du? And Lisa says, ich heiße Lisa. Lisa. And Emma says, nein, du heißt Nico, because Lisa was just saying, ich heiße Nico, to teach Nico. Nein, du heißt Nico. And Lisa says, das ist Emma. That is Emma. Emma spinnt gerade. Spinnen sounds kind of like, or looks kind of like the English word to spin. And it does mean something like to spin, but it means to be going crazy. You'll hear Germans say, ich glaub, ich spinne. I think I'm going crazy. Ich glaub, ich spinne. And this is often made into a joke because Spinne also means spider. So people will say, I think I spider. Anyway, Emma spinnt gerade. Emma is crazy right now, or Emma is going a little crazy right now. And Emma says, ich heiße, and then she says, hey, something like hey in English. And Lisa scolds her, right, for yelling like that. And Emma says, but jetzt ist das N weg. Jetzt ist das N weg. We talked about this word weg,
when it's not written with a capital letter, like in Nicos Weg, like in the name of our series, it's pronounced weg and it means gone. Aber das N ist weg. For whatever reason, letters in German are neuter. So it's not der N, it's not die N, it's das N. Yeah? Anytime you refer to a letter, it is always das. Das N, das W, das G, das T, and so on and so forth. Okay, das war Nico. That was Nico. Exactly the same syntax as in English. Ich, right? In English we say me, but in German you wouldn't say mich, you'd say ich, I. Moment bitte. So Moment means moment, but it means wait a minute. Now wait a minute, please. Wait a second here. Moment bitte. Ich muss noch kurz tanken. Ich muss noch kurz tanken. Kurz means short, but it means something like real quick. Real quick. Oh, I gotta get some gas real quick. Ich muss noch kurz tanken. And then they pull over, and Nico sees the taxi that drove away with his bag, so he says, Taxi, stop! Taxi, stop! This sounds rather abrupt in English, stop, but it's a typical way to say, stop right there, hold on a second. Obviously, you can say stop as well in English. Okay, great. So please let me know if you have any questions about this text. And remember that once you have completed the, rather have watched this video and completed the steps, my 6 fundamental steps, remember that your next goal should be to complete the active reverse translation section at the end of the text here. And I talked about how to do that in the first video of this series, of this course. And then you should download the Anki deck so that you can practice remembering the words and, of course, continue practicing the other words and phrases that you downloaded. The Anki decks, as always, are just below the Translation Cubed materials for the beginner or intermediate level, and they're always at the bottom there. Okay, great. And then don't forget that you always have an intermediate or an advanced section here. And for today, I have given you something from the Deutschland Labor, which is a great series on the Deutsche Welle. And this particular one is about beer, and it's quite entertaining. So I think that you'll like that. It's kind of about the history of beer and different kinds of beer. So I have imported the entire manuscript for you in my Translation Cubed format. Okay? All right, great. So please let me know if you have any questions. As I said, thanks for watching. Take care and see you tomorrow. Bye-bye.